Buenos días, mi nombre es Lady Gisela Zárate Bautista, pertenezco a la materia Administración de Unidad de Información. Vamos a dar inicio al tema de las unidades de información como organizaciones. Teniendo en cuenta la investigación sobre las teorías de la organización, es importante dar a conocer muchos elementos y detalles para las organizaciones. Uno de ellos, y que es importante como en un contexto más amplio e importante expresarlos, son las personas, las tecnologías y los procesos, ya que por menor o mayor desarrollo que tengan estos, son importantes siempre tenerlos presentes. Asimismo, para abordar esta importante investigación que son las organizaciones, es importante también tener las tendencias históricas, con base a los aspectos administrativos, lo cual ellos dan indicio a que al desarrollo de la actividad organizacional, al diseño organizacional, al diseño del puesto de trabajo y entre otras que son de suma importancia para las organizaciones, claro está. Asimismo, las organizaciones generan una incertidumbre. Es importante resaltar esto, ¿por qué? Porque a medida que va avanzando el tiempo, van existiendo muchos cambios en los procesos y es allí donde nosotros nos planteamos unos interrogantes, que si seríamos capaces de resolver las necesidades o los aspectos nuevos o las cosas que se nos presentan, las situaciones nuevas que se presentan en el día a día, en el momento de abrir negocios, en el momento de, vuelvo y digo, de satisfacer las necesidades, que es lo más importante. Nos expresa en lo investigado, nos muestran cómo el día de hoy no tiene nada parecido al siglo XVII. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habría socios capitalistas, en donde el funcionamiento se realizaban actividades económicas, pero ¿por medio de qué? Por medio del mercadeo nos habla. También nos habla que en ese mismo siglo, surgen las empresas especializadas, que el vender era algo concreto, nos dicen, que aparecen los bancos, los servicios de transporte y asimismo en ese tiempo, a más tardar, el servicio de las personas. A finales del siglo XIX también nos habla de que aparecen una serie de avances tecnológicos donde todo revoluciona, la parte económica, más que todo la actividad económica es donde revoluciona, que entran a formar parte las TICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces aparece la nueva modalidad, que es la distribución y la comercialización masiva. Aparecen también grandes empresas que aumentan el tamaño de aquellas empresas que habían antes, que eran los talleres y mercaderes, los llaman así. Es así que para abordar esta gran información o esta gran investigación que estamos nosotros centrándonos en este momento, que son las organizaciones, es importante, como lo dije anteriormente, las tendencias históricas, porque por eso quiero dar a conocer unos pequeños aportes de unos autores, que es la teoría de Taylor. En la teoría de Taylor, él estudia la manera científica de las actuaciones de las personas, que es muy importante dentro de una organización. Él se centra más en eso. Y asimismo, él, aunque de una manera imperfecta hablan ahí, da a conocer una teoría organizacional, centrada en que él nos habla de que esta teoría está centrada en la planeación, la preparación, el control y la ejecución. Pasamos a hablar del autor Fayol. Él se centra en su proceso de administración, dice que describe 6 funciones teóricas de la empresa. Estas haciendo referencia a qué? Él habla de la actividad de la producción, la logística y operación, a la capacitación de la integridad y de las personas en su trabajo. Habla de la dirección, de la subdirección, del interés individual y un importante, la remuneración del personal, que en estos casos, si nos ponemos a pensar, no se está teniendo mucho en cuenta. Ahora pasamos a hablar del autor Weber. Nos habla que establecía la burocracia, que es la forma más eficiente de la organización. ¿Esta en qué se basa? En la jerarquía de la autoridad, en la división del trabajo, en las reglas, los procedimientos, entre otros aspectos basados en el trabajo, claro está, ¿no? En la personalidad de las relaciones interpersonales y en la selección de promoción de los empleados.
Nos habla durante todo este trayecto, también dice que en los años 30 se produce un cambio fundamental en el entorno, que es la automatización y la mecanización del trabajo. Asimismo dice que fluyen nuevos pensamientos, en ese caso que hablaba, que ya se enfatizaba más en el trabajador, que el trabajador era mucho más valioso, que no era importante dejarle algunas actividades al trabajador siendo tan valioso, que estas actividades las podía realizar una máquina, ya que eran muy sencillas y el trabajador podía mostrar mucho más sus capacidades. Se centraba en estos años 30 se centraban en la motivación de las personas exclusivamente, decían que no era la parte económica, que influía más el comportamiento del individuo y el del individuo cuando estaba influido en un grupo, es decir, en un grupo de trabajo donde se encontraba desarrollando sus actividades. Otro autor que tenemos y último autor es Drucker. Dice que aplicada de su manera de aplicar era estudiar los problemas de la administración y se centraba en qué era, en la autoridad, la departamentalización, la estructura de organización y la administración de los objetivos, eso con el objetivo siempre de qué, de construir los objetivos para el equipo de trabajo, para que se centren y para cumplir esos objetivos generales. Nos hablaban que el señor Ducre también aportaba que hay empresas muy centralizadas, ¿no? Y que se mueven en un nuevo escenario donde se han desarrollado. Es de allí que también planteaba que entraban a formar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y que ya el sitio de trabajo se convertía en un sitio más complejo y dinámico para el desarrollo de las actividades, que es lo que nos estamos centrando en las organizaciones. Pasamos a hablar de los tipos o la tipología de las organizaciones. Nos habla que puede clasificarse en diferentes enfoques. En este caso están las organizaciones no lucrativas y las organizaciones con fines lucrativos o empresas. Las organizaciones lucrativas o llamadas de tercer sector, estas tienen como propósito la satisfacción de las necesidades en el sector social. Y las organizaciones con fines lucrativos o llamadas empresas tienen, o sea, su fin, ¿qué es? Su fin es satisfacer el beneficio económico de sus inversionistas, es decir, satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes. En las estructuras organizacionales, es muy importante hablar de ellas, porque ¿en qué se basa esto? En que si tenemos una buena estructura organizacional podemos conseguir sus objetivos de manera eficiente, con eficiencia, es lo más importante. Dentro de esta estructura organizacional tenemos que el orden de la empresa, la responsabilidad del talento humano, que es lo más importante en cada una de las entidades, y la organización de cada una de las áreas que se han definido previamente, claro está, dentro de esta organización. ¿Para qué se busca tener una estructura organizacional? Para trabajar de una manera óptima cada uno de esos objetivos que tenemos predeterminados o determinados en las empresas, ¿no? Para y así alcanzar estos objetivos corporativos. Cada una de las empresas tiene unos objetivos corporativos. Dentro de esta estructura organizacional también quiero dar a conocer, dice que muestra la forma como es dividido el trabajo de la empresa. Es lo más importante. Una estructura organizacional es mostrar cómo está dividido la forma del trabajo de cada una de las empresas y las áreas en que está determinada la empresa o distribuida la empresa. También nos da a conocer que tenemos una organización funcional, dice que es la más empleada, que en este momento la estructura puede centrarse en varios tipos, que aunque puede centrarse en varios tipos, la aplican más en pequeñas y medianas empresas, por la facilidad de la interpretación y el seguimiento que brindan ellas. Tenemos la organización por productos o servicios, cuando se agrupan con base a los productos o servicios que se ofrecen. Esta se basa en eso. Y permite delegar a sus directivos o gerentes para que se encarguen de cada uno de esos productos. También aclara, hace o resalta esta parte. Tenemos la estructura organizacional, se divide en unos tipos. Tenemos la geográfica, que es la localización del trabajo, donde se desempeña como tal, donde será desempeñado. Los clientes usuarios, que es el agrupamiento de las actividades, es decir, el tipo de personas a quienes van a distribuirse el trabajo que se va a ejecutar.
y los procesos que se aplican comúnmente a empresas de manufacturas, ¿sí? Asimismo, vamos a resaltar el entorno externo y interno de la parte de las organizaciones o lo organizacional. En el entorno nos hablan, dice que son todos aquellos elementos internos o externos, ¿no?, que de manera directa o indirecta pueden influir en las organizaciones o empresas. Dentro de estos fenómenos dice que están los denominados de entorno inmediato, que es donde se deben tomar las decisiones o medidas inmediatas, ¿no?, para aquellos cambios frecuentes que se presentan y que se den de manera rápida, que no nos damos cuenta. Entonces allí es donde se toman esas decisiones o medidas de manera inmediata. Asimismo, del ambiente interno, cabe resaltar que la influencia de las actividades de las organizaciones, la importancia y la responsabilidad que tienen tanto los gerentes, los directivos, entre otros, con base a la organización. En el ambiente externo, son factores que influyen en las organizaciones y que no pertenecen al sistema. Ahí nos resaltan esa parte. Es importante también darnos cuenta que de la estructura organizacional o de las organizaciones, los objetivos más importantes, ¿cuáles son? Establecer los departamentos o áreas de funcionamiento, ¿no?, especializadas de la empresa. Asimismo, definir las jerarquías, es decir, el grado de responsabilidad, el cargo que van a tener cada uno de los niveles de la empresa. Y por último, definir las labores que va a desempeñar cada uno de los miembros de la organización, que es muy importante. Tanto la estructura organizacional como los objetivos que tiene la empresa es lo más importante que tiene la organización y que debe tener en cuenta la organización. Por último, queremos dar el concepto de qué es una organización, donde la organización es un conjunto de cargos cuyas normas o reglas de comportamiento deben sujetarse a todos los miembros. Esto con el objetivo de alcanzar el objetivo general corporativo, los objetivos generales corporativos, los objetivos que están determinados en cada una de las empresas. Muchísimas gracias y buen día.